Fue absolutamente vocacional, ya te digo, si yo hubiese querido más dinero, otra cosa, no estaría donde estoy, sin duda alguna. A lo mejor tus condiciones y tus circunstancias te hacen ser de una manera o de otra. Lo que sí tienes que ser es absolutamente sincero con lo que eres. ¿Tú estás contento con cómo está siendo tu vida? ¿Hacia dónde está yendo tu vida? Cuando no tienes nada, todo lo que vayas logrando ya te parece un mundo. No hay nada sin esfuerzo. Y esto es una ¿Luego cosa que... ese sacrificio se ve recompensado? La Búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Hola y bienvenidos al tercer capítulo de La Búsqueda. En el episodio de hoy, para dar seguimiento a los episodios anteriores, tenemos a un invitado especial que junto a Álvaro Zamora, el cual invitamos en el episodio 2, fue uno de los precursores y de las personas que le ayudó e inició este grupo de GPJ, el cual dirige este podcast. Miguel, bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí en el podcast de los grupos parroquiales. Bueno, para comenzar, cuéntanos quién es Miguel, cómo llegó a Aranda, cuéntanos un poco la historia. Pues mira, yo llegué a Aranda, creo que hace unos 2 años y medio, casi 3 años, llegué por temas de trabajo y venía pues para estar un tiempo, venía para estar unos meses que se fueron alargando y al final estuve en total, creo que unos 10 meses más o menos. Y la verdad es que fui enormemente feliz en Aranda. De hecho, aquí estoy 2 años después, que ya no vivo aquí, ahora vivo en Extremadura, pues sigo viniendo cada vez que puedo, tengo aquí un grandísimo grupo de amigos y la verdad es que yo soy un enamorado de Aranda. Claro, pero ¿has nacido aquí o...? Yo soy de Jaén, soy de un pueblo de Jaén, soy un pueblo pequeñito de Jaén. Lo que pasa es que por temas de estudio estuve en Madrid, luego viví en Barcelona, en Jaén, en Aranda de Duero y ahora en Don Benito, en Extremadura. Ujú. Y cuando comenzasteis este grupo, cuéntanos un poco cómo fue la historia, por ejemplo, cómo conociste a Álvaro. Pues mira, yo a Álvaro lo conocí porque yo llegué creo que en junio o julio, en verano. Y Álvaro llegó aquí, lo trasladaron de Villarcayo, llegó en septiembre más o menos. Entonces, un amigo de Jaén, un familiar, me dijo, oye, va a llegar un amigo de un amigo. Aranda, es sacerdote, tal, acércate a saludarlo. Entonces yo fui un día a misa a la Veracruz y vi que había un cura nuevo, un cura joven, y dije, este tiene que ser Álvaro sí o sí. Entonces me acerqué a Álvaro y fue un momento un poco raro porque le dije, mira, tú no me conoces, yo a ti tampoco, pero soy un amigo de un amigo de un amigo, y ya nos presentamos, y luego hablando 5 minutos allí en la propia iglesia, tenemos bastantes amigos en común, ¿no? De Burgos, y luego dijimos, pues ya está. Y yo lo hice básicamente porque yo había llegado unos meses antes, a mí me habían acogido muy bien aquí la gente, entonces yo dije, joder, algo que le pase lo mismo a Álvaro, ¿no? Entonces que alguien le pueda también introducir un poco a la gente, que no se vea solo, que tenga alguien para llamar, que llegar a un sitio solo es muy difícil muchas veces. Y así fue como conocí a Álvaro y desde entonces pues somos muy amigos. Claro, y por ejemplo, tú cuando llegaste, ¿estabas trabajando, estabas estudiando, qué estabas haciendo? Yo cuando llegué aquí, yo me dedico, soy juez, entonces cuando llegué aquí fue como una especie de prácticas que tenemos después, cuando tú ya apruebas la oposición, estás un año en Barcelona, en una escuela judicial, y luego tú tienes que ir haciendo prácticas pues para entender un poco cómo funciona el día a día de los juzgados, ¿no? Entonces una parte de las prácticas la hice en mi Jaén natal, en mi casa con mi familia, y la otra parte, por temas de circunstancia en ese momento, yo me vine a Burgos, a Aranda de Duero, y pues estaba trabajando más, yo llevaba muy pocos meses trabajando, estaba aquí en Aranda y pues la verdad fue una alegría conocer a Álvaro porque también es una persona de edades parecidas y para mí fue una alegría. ¿Y cómo salió en conversaciones luego esa familiaridad que tenéis a día de hoy para decir, vamos a crear un grupo de jóvenes? Pues la verdad es que no te puedo decir porque no recuerdo exactamente cómo fue, la verdad. Simplemente empezamos pues a quedar un día, la primera semana pues no hablamos mucho, luego él me llamó para decir, oye, tomamos algo, y empezamos a hablar cada uno de pues por qué habíamos llegado a Aranda, ¿no? Porque Álvaro también tiene su historia que ya refirió en el podcast. Y yo le conté la mía un poco, empezamos a hablar, quedamos y surgió la idea porque Álvaro llegaba con una idea fija, ¿vale? Álvaro llegaba con la idea de que los jóvenes tenían que aspirar a alguna cosa, es decir, no puede ser que la gente esté diciendo no me gusta nada, no sé qué hacer, y llegó con la idea fija de movilizar a la juventud, sobre todo él se dedica más a juventud. Y yo tengo ideas siempre parecidas por tema de mi trabajo de que lo que hay que fomentar muchas veces también es a la gente joven, ¿no? A que tenga aspiración, a que tenga en el ámbito que sea, en el ámbito de los estudios, en el ámbito de la música, el deporte, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues ese punto de unión, pues dio den con muchas conversaciones de qué podemos hacer para que se cree alguna forma de que la gente más joven pueda participar, pueda intervenir, pueda contarnos sus inquietudes. Y ahí Álvaro pues tiene la idea de formar un grupo que en inicio era pues chiquitito, pues, y luego al final pues se ha ido bastante ya evolucionando a lo que es hoy en día, ¿no? ¿Cuántos erais más o menos así cuando comenzasteis? Cuando comenzamos éramos dos.
Claro, Álvaro. Éramos Álvaro y yo, es decir, empezamos, y esto empezó en su casa, donde Álvaro vive aquí en Aranda, y un día, pues hablando por la noche, cogimos un papel y empezó a decir, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos darle forma? Porque al final muchas veces la gente se queda con las ideas, ¿no? Tenemos una idea, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero la ejecución práctica de la idea es mucho más complicada. Entonces cogimos un papel, que Álvaro lo tendrá guardado por ahí, siempre se lo digo, y dijimos, vamos a ver, ¿qué necesitamos por paso? ¿Qué necesitamos de organización? ¿Qué necesitamos luego de comprar cosas? Porque también había que comprar cosas, ¿no? Acondicionar un poco los salones, que no fuese un sitio que la gente se sintiese cómoda. Y empezamos básicamente los dos. La idea inicial fue qué tenemos que comprar para que la gente pueda ir a los salones, en este caso la Veracruz, de los salones que hay en la otra iglesia, para que la gente joven pues se sienta un poco cómoda, porque eso estaba un poco pues antiguo, en desuso. Y esa fue la primera, con una lista de qué tenemos que comprar. Claro, para hacerlo un hogar, ¿no? Exacto, para que sí. Vale. para que la gente lo siente como su hogar, que es lo principal. Claro, y luego, para que sea hogar, hace falta pues las tejas, bien está, pero también cómo llegasteis luego, cómo llegasteis a conocer a todos esos jóvenes, cómo disteis inicio, cómo planteasteis para acercaros a ellos y que se convirtiese en hogar. Y recuerdo que lo mayormente fue por los colegios, porque al final dices, ¿dónde está la gente más joven? Porque aquí es cierto que en Aranda no había muchos clubes Claro, de jóvenes. universitarios tampoco, Claro. porque se van fuera. Este es uno de los problemas que tenemos en Aranda, y eso siempre dijimos lo que tú acabas de comentar, ¿eh? Que no es una ciudad universitaria. Por ahora no hay universidad, con lo cual la gente joven, cuando llega a los 18, pues unos cuantos se quedan, trabajan, que aquí hay una industria muy grande, pero muchos se van. Con lo cual era muy complicado también el tema de decir, la gente joven sabemos que se va a ir. ¿Cómo lo hacemos? Pues los colegios. Los colegios al final es donde estáis, pues, los que sois de Aranda, pues donde están los colegios, que si el Claret, que si la... Pues al final. Claro, y Álvaro, por ejemplo, siendo profesor directamente tenía trato. Y luego, ¿cómo empezasteis? Porque de ahí a, por ejemplo, digamos a día de hoy los campamentos, ¿cómo se... Esas ideas siempre son muy de, venga, como quien dice, de calentada una noche se escribe en un papel, pero ¿qué es hincar los codos? ¿Cómo os pusisteis Pues, a ello? además, para los que conocéis a Álvaro, Álvaro es una persona de calentada. Álvaro se le da una idea, él tiene una idea que es generalmente una idea grandiosa, pero claro, el problema es cómo llevas la idea a la práctica, porque es lo que hemos hablado antes, la idea muchas veces son ideas. Pues además lo del campamento, fíjate, me lo comentó Álvaro, fue lo primero que él me dijo, es que él quería hacer un campamento. Lo primero, es decir, quiere hacer un campamento, que los chavales se puedan divertir, siempre también con un componente espiritual, pero adaptarlo a muchas más cosas. Y yo lo que le dije, Álvaro, llevas un mes aquí, ¿no? Hay que ir un poco más piano porque él llegó en septiembre y él quiere hacerlo para Navidad o enero. Y dije, Álvaro, primero lo principal es que la gente te conozca, que la gente sepa quién eres porque has llegado tú ahora nuevo, eres un cura joven, llegas con ideas diferentes. Lo principal es que primero te conozcan. Y luego una vez que ya tenga un grupo asentado, hace falta otra cosa importante, que haya monitores. Es decir, gente que pueda controlar. También que tengas en contacto con sanitarios por si pasa cualquier cosa. Un aspecto también, por ejemplo, de protección de datos. Había que darle mucha más forma a una idea que Claro, era muy buena. que la idea como tal luego tiene mucho trasfondo detrás, ¿no? Nada más que, por ejemplo, no sé si vosotros habéis estado, ¿tú has estado en los campamentos del año pasado? Pues tú has visto los campamentos, nada más que la logística de transporte, Sí. la logística de comida es complicada, hay que hacerlo. Entonces eso fue un poco lo de darle forma. Y al final, ¿cómo lo hacemos? Pues llamando a gente. Álvaro, además lo difundió Álvaro por los colegios inicialmente, para, oye, voy a hacer unas charlas, por si alguien quiere, tal. Y poco a poco, yo creo que la primera reunión, no sé cuántos seríamos, éramos... no sé si 15 o por ahí. Además, también lo hizo por un poco por edades, ¿no? También para no mezclar a la gente de 12 años con los de 17. Y ahí surgió un poco todo, la verdad. La evolución es que me ha parecido maravillosa. Claro, y luego eso dices de los 15 a día de hoy que ya formamos más personas parte de este grupo. Luego, por ejemplo, ¿cómo llegasteis a decir, tenemos gente estable que son monitores? ¿Cómo se dio esa continuidad por parte de los jóvenes? Pues fíjate, lo de los monitores fue bastante curioso porque nosotros tenemos monitores, pero no solamente monitores, que primero gente de confianza, gente un poco más mayor, que nosotros viésemos más maduras, porque también al final pues, manejar grupos de chicos es muy complicado a veces. Entonces tenía que ser chico y chica, sobre todo, o sea, tenía que ser monitores chicos, monitores chicas, y había que formarlo. Entonces contactamos con varios sitios, tanto en Burgos Capital como en las zonas, para ver quién podía como dar cursos oficiales para formación de monitores, que tuviesen su título de monitor de ocio y tiempo libre, y que también eso les permitía luego a los chavales estar en otros campamentos y en otros sitios también pues ganarse un dinero y bueno, formarse un poco, ¿no? Y eso fue la logística inicial, fue ver qué chicos pues estaban sobre todo más comprometidos, porque al final la gente todo lo que es nuevo pues le importa mucho, no sé. Pero tú has visto, por ejemplo, luego que se ha mantenido en el tiempo. Ahora yo no sé cuántos soy. A mí la última vez que hablé con Álvaro
pasamos de ser pues 2 personas en la casa de Álvaro con un papel y luego yendo al IKEA, que luego lo hablaremos, a de repente ahora son campamentos de 100 y pico personas que se agotan las plazas en 1 o 2 días, con una logística enorme, grupos muy divididos, actividades pues de todo tipo, formativas, religiosas, deportivas, de todo tipo. Y eso es una... Tú, por ejemplo, viendo eso ahora que ya no estás directamente en Aranda, ¿cómo sientes tú eso? ¿Qué te hace sentir el ver empezar 2 personas escribiendo un papel a que llegue al punto de acabarse unas plazas de campamento tan rápidamente? Mira, yo siempre digo que esto es una cuestión... Álvaro siempre habla de la providencia, ¿no? La providencia con P mayúscula, que esto al final lo que importa. Yo siempre digo que la idea es que Álvaro, yo estaba allí ayudándolo un poco, sobre todo porque él es el que me conocía a mí de alguien que tenía en Aranda, alguien de, pues un amigo suyo. Pero esta es la idea de Álvaro que luego evolucionó. Y siempre hablamos de una cosa importante, Álvaro y yo. Lo decíamos, esto tiene que huir de personalismo. No se puede todo ejemplificar en las figuras de nadie, porque esto es un movimiento. Y un movimiento, sobre todo, no era de Álvaro, no era mío, no era de nadie. Claro, que no queríais ponerle Claro, cara, ¿no? era que al final es inevitable que se le ponga un poco cara, sobre todo en Álvaro, porque es la persona que aglutina, que se encarga, y Álvaro tiene una vida hiperajetreada. O sea, Álvaro no para, ya lo habéis visto vosotros 1000 veces. Pero sobre todo es que esto era una cosa de los jóvenes y para los jóvenes. Es decir, que cuando ya no estuviésemos otros, porque yo me iba, Álvaro quizá algún día se tenga que ir, pues al final es la propia vida. Que esto siempre siga, que haya, que estéis tú, que haya más gente que esto lo pueda seguir y que a la gente joven pues aprendan los hermanos pequeños, que esto siga siempre, que esto fuese una cosa es sembrar y luego ya recoger. Y, por ejemplo, con el tema de cuando hacíais llamadas a empresas o contactos, ¿ahí hubo algunos momentos de dificultades de tirar la toalla? De tirar la toalla como tal, no, porque siempre decíamos que esto era lo que salía. De cuando no tienes nada, todo lo que vayas logrando ya te parece un mundo. O sea, al final es que decir, bueno, pues hemos logrado algo que quizás no había, y eso era maravilloso. Sí es cierto que hubo dificultad al inicio porque primero la gente te tiene que conocer. ¿Sabes? Ha llegado aquí un sacerdote nuevo, la gente lo que he dicho antes, tiene que conocerte. Y luego es cierto que quizá complicado a veces conseguir el apoyo, porque la gente se suele apuntar a las cosas cuando ya ha visto que el desarrollo es muy bueno y que va todo rodado. Claro, que en los inicios es... Al inicio era muy complicado, porque es que la parte buena es que también tenemos muchos amigos aquí, en los colegios, en la empresa la verdad es que les pareció una idea muy buena, sobre todo por algo que era diferente, porque al final también es que es cierto que el mensaje que nosotros dábamos, sobre todo Álvaro, era: esto es una cosa de los jóvenes para los jóvenes, que es que la gente en Aranda, tú eres de Aranda, soy de Aranda. Aquí sabes que tampoco había mucho más que aparte de el viernes o el sábado ir al bar de turno o al sitio de turno. No había una formación de nada, ni siquiera un sitio donde la gente pueda estar, que aquí hace frío, sobre todo en invierno. Claro, tú, por ejemplo, eso desde fuera, porque yo, por ejemplo, lo he vivido directamente, lo de estar en la plaza comiendo pipas, pasando frío, pero tú desde fuera eso lo veías también, te daba esa como necesidad de que hubiese algo más. Claro, sobre todo yo luego ya por la parte de mi trabajo, nosotros al final también tratamos mucho con gente, no menores, pues nosotros no llamamos tanto menores, pero sí al final tienes trato pues con padres que te hablan de su hijo, los abogados, los profesionales del pueblo, te hablan de pues que su hijo hoy no tiene nada que hacer, que iban a un sitio, que iban a otro, y luego pues todo lo que nos contabais vosotros, es que al final erais vosotros mismos los que nos decíais, es que no tenemos nada que hacer, hacía falta una chispa para que prendiese y que hubiese pues, y luego que empezamos muchas veces con los chicos, bueno, ¿vosotros qué queréis hacer? O sea, ¿vosotros qué os interesa hacer? Claro, atendiendo sus necesidades. Claro, o sea, si por ejemplo nos decían, pues nosotros nos gustaría ir a jugar al pádel, o hablas aquí con las pistas de pádel, con cualquiera, oye, somos tal, nos gustaría tal, para hablar también de precio, porque al final todo tiene un coste económico también, aparte de un coste de tiempo. Claro. ¿Y qué disposición dieron los jóvenes, por ejemplo, ante tal idea? ¿Qué feedback visteis en el estilo de decir que queréis algo? ¿Visteis jóvenes implicados en el aspecto de buscar algo más? Había de todo, o sea, al principio hay jóvenes que al final también tienes que tener en cuenta las edades que muchas veces son. No es lo mismo ahora que nosotros pues ya tenemos más edad o más recorrido a cuando tienes 15 o 16 años. Hay algunos que eran pues más callados, que es lógico, completamente normal, y había otros que sí, que tenían muchísima más iniciativa. Al final pasa como con todos los chavales adolescentes. Algunos son más echados para adelante, otros menos. Entonces se trataba un poco de lograr una unidad para que los que eran un poco más callados también aportasen ideas, decir, oye, pues a mí... Y luego había ideas brillantes muchas veces de los chavales, de cosas que a nosotros no se nos ocurren, ¿no? De planes. Y tú dices, esto es lo bonito, ver cómo la gente iba lanzando sus ideas. Algunas no se pueden hacer, pues luego no todo puede hacerlo. Pero sí recoger las ideas y porque ahí también ven las inquietudes propias. Claro, hablándolo así todo superficialmente y entrando también en detalles, es como una historia muy, muy bonita, que lo es, pero detrás de todo eso también hubo dificultades, hubo chascos en el decir, no ya como tirar la toalla, sino que cosas que no iban como que queríais que Sí, fuesen. por supuesto, o sea, cosas que tú dices,
También porque, vuelvo a decir, por Álvaro. Álvaro quiere llegar a los sitios muy rápido. Es decir, Álvaro tiene su idea muy rápida de quiero esto y el resultado es esto. Y luego muchas veces el proceso es mucho más complejo. Igual que hemos hablado antes de los campamentos, nada más que acondicionar todos los salones en los que se está grabando esto, los salones propios de Santa Catalina, de la Veracruz, eso conlleva un tiempo, tienes que buscar fondos, que también es importante, ¿no? Yo recuerdo que la primera actividad que se hizo, no sé, tú no sé si estarías aquí, pero fue un chocolate, o sea, fue ir a dar un chocolate con la gente de la Ciudad del Bienestar. Entonces hablamos con la Ciudad del Bienestar porque pensamos, además creo que fue Nochebuena. Sí, fue Nochebuena exactamente, fue en diciembre. Porque pensamos, mira, hay mucha gente mayor que está sola. Porque es un hecho que hay gente mayor que está sola, incluso en las propias residencias. Las familias no pueden a veces, o las circunstancias no son para ir, o a veces la gente ya no tiene tanta familia. Decimos, bueno, pues tenemos gente joven. Gente mayor que está sola, pues la idea lógica es, pues los unimos. Entonces, pues ahí sí que hablamos con varias empresas y, pues uno aportaron el chocolate, otro aportaron los churros, otro aportaron X cantidad para cualquier otro tema. Y fue como muy, muy casero. El inicio fue ese. Fue un chocolate en la Ciudad del Bienestar y la más... Por ahí habrá vídeos que los tendremos, creo que no se los he visto, pero están guardados de la gente mayor pues bailando con la gente joven, contándoles anécdotas, y a mí fue muy enriquecedor ver a la gente mayor juntarse con la gente joven. Al final lo que habló muchas veces la importancia de las ideas, pues juntarlas. Hay gente que está sola, que hay gente mayor. El día de Nochebuena, que son fechas también Navidad como muy de familia, muy de estar juntos. Y luego tiene gente joven que puede dedicarle 1 hora al día, luego se va a cenar con su familia, pero él puede dedicarle 1 hora al día a algo que es bueno, algo que... Y además los chavales también se les muy enriquecidos. Y esas fueron las primeras cosas. Y luego las dificultades, pues mira, nada más que el tema de la decoración de todo. Persona, tú antes has hablado de una expresión que me ha encantado, has dicho hogar, ¿vale? Has hablado de que los jóvenes tengan su hogar. Nada más que eso fue muy difícil porque la primera vez, vamos, esto era una anécdota que contamos siempre. Cogimos mi coche, porque era un pelín más grande que el de Álvaro. Tampoco te creas que es un coche muy grande, pero el de Álvaro es un coche chiquitito, el mío es menos chiquitito. Y fuimos a San Sebastián de los Reyes, a Madrid, al Ikea. Fuimos a comprar cosas al Ikea y eran pues eso, pues lo que podíamos permitirnos en aquella época, pues con unos fondos pequeños, pues aportando un poco luego nuestro, que también al final lo hicimos, para comprar esto, una silla, unas alfombras. Pedimos a la empresa los famosos palets, ¿no? Sí. Que para poder tener... Los sillones típicos de GPJ. Que los sillones tipos que están por todos lados, ¿no? Sí. Que son pues palets y el cojín del Ikea encima. Eso era el inicio. Y yo recuerdo de ir en el coche cargado. Dice, tío mío Álvaro, vamos cargados. ¿Por qué? Porque tenemos que meter todo lo que podíamos. Y esa fue la primera vez. Nos gustó. A la semana fuimos ya con 2 coches, el de Álvaro y el mío. Volvimos a llenar de cosas del Ikea. Y siempre un poco contando con eso, con qué dinero podemos gastarnos. Y sobre todo, pues igual que aquí os la habéis ingeniado maravillosamente pues, para hacer esto, pues qué podíamos hacer para que eso fuese un poco más hogar de la gente. Y eso, por ejemplo, visteis que dio frutos en el aspecto de que directamente los niños decían, esto se siente como un hogar. Maravillosamente, pero es que claro, pero es que es lógico, porque si tú vas a un sitio en el que te sientes cómodo, te apetece más estar allí. Si tú vas a un sitio donde el sitio dice no tiene un aspecto muy bueno, o hace frío, o no lo siento yo, al final esto es como tu casa, o como tu cuarto, o cuando ya vives en tu propia casa, la decoras a tu gusto. ¿Por qué? Porque quieres que tú llegues a tu casa y que no sea frío, que no sea como un paralelismo, como un hospital, como un sitio frío, sino que tú quieres que sea un sitio cálido. Y para la calidez lo primero que tienes que hacer es comprar pues macetas, comprar mesas que le dé un toque de color, y eso que parece que no, también hay que tenerlo en cuenta. Todo este tipo de logística luego que había también había que tenerla muy en cuenta. Claro, luego, por ejemplo, me apetece hablar de una cosa que has dicho antes sobre, por ejemplo, familia, que lo hemos venido hablando previamente en el capítulo 1 de presentación y en el 2, que directamente niños de los campamentos, los propios acampados, definían esto como familia, aparte de que, por ejemplo, en las sudaderas definieron, en el año 2023, cuando las hicieron, definieron qué era GPJ para ellos con una palabra y decían hogar, familia. Y claro, lo que veníamos hablando es hogar porque se construyen las tejas, se decora, pero luego había una familiaridad, había una confianza, no sé, un trato directo y especial con aquellos jóvenes que os daban, digamos, esa confianza de seguir yendo. Eso fue una de las cosas que a mí más te ilusiona muchas veces, ¿vale? Una de las partes buenas de que esto lo iniciase, por ejemplo, Álvaro, es que era una persona más joven, ¿vale? Cuando, quizá, Álvaro, esto lo empezamos cuando teníamos 20... hace 2 años, 3 años, tenemos 27, 28 años. Como éramos más jóvenes, también tenemos más reciente, pues muchas veces la etapa, las dudas típicas que tiene todo joven, las dudas de la etapa preuniversitaria, de si voy a la universidad, no voy, qué hago, qué se me da bien, cuál es
verdadera vocación, ¿no? Porque una cosa es la vocación y luego es a lo que tú puedes servir mejor para ti y para las tuyas. Y nos llamó mucho la atención que los jóvenes a veces no se les da la oportunidad, y esto es una cosa que sí quiero siempre decir, hay que dar la oportunidad a la gente joven de que se exprese, porque en la gente joven a veces tendemos, conforme más mayores nos hacemos, a pensar que no tienen tanta idea, que ya aprenderán, pero la gente joven tiene inquietudes que son, como la hemos tenido todos, absolutamente válidas, y tú les dejabas hablar, yo recuerdo, tú les dabas la palabra a veces a la gente y te contaban historias personales, familiares, preocupaciones, la gente a veces era como muy, muy emotivo. Y eso fue una de las cosas que siempre hablé con Álvaro, es decir, cómo la gente confía en cuanto le das un poco de mano, cómo la gente confía en ti para contarte preocupaciones, sus dudas que son muy lógicas. Y eso fue una de las cosas que Álvaro a mí más nos impactó desde el inicio, cómo la gente, y luego entre ellos mismos, también los propios jóvenes, se dio como una especie de comunidad en el que unos hablaban con otros, empezaron a tener quizás más confianza, pues al final acaba saliendo más a Sí, sitios que y no son salieron bares. grupos de allí propios que son amigos y todo. Claro, vosotros mismos, supongo que vosotros también os ha pasado al Sí. final, cuando estáis mucho rato juntos en sitios en los que podéis estar hablando, que Y no son... cómodos, si se Claro. abre uno u otro, hay confianza, claro. Por ejemplo, ¿cuántos debates habéis hecho? Supongo que también vosotros empezamos así y he seguido hablando con Aló muchas veces sobre esto. Habéis sido muchas veces hablando de debates, de preocupaciones vuestras. Pues al final también sacas cosas en común con otras personas que quizá nunca había hablado con ellos. Y eso fue lo más, para mi punto de vista, lo más maravilloso ver cómo esto era una cosa que al principio pues das como la idea y luego la gente lo hizo propio, lo hizo su casa, que eso es lo que nosotros queríamos, que esto fuese la casa de la gente. Yo, por ejemplo, ahora te quería preguntar, porque yo viendo todo esto, formando parte de GPJ no desde los inicios, mucho más tarde, desde hace poco, claro, a mí me da una envidia sana el hecho de ver que estos jóvenes están viviendo esto y que, por ejemplo, yo en su día, pues se dio el caso de que no había grupos de jóvenes, no había nada. Tú, por ejemplo, tu adolescencia también la viviste en grupos parroquiales, por así decirlo, grupos de jóvenes, o también es algo que dijiste, lo voy a hacer porque en su día me hubiese gustado verlo. En mi caso personal no hubo tales grupos, yo tenía por supuesto mis grupos de amigos, nosotros éramos nuestros amigos, lo que pasa es que nosotros no... yo cumplo hace 2 días 30 años, ¿vale? Cuando fue mi adolescencia fue pues hace unos 10 15 años y hubo una época justo que quizá coincidió antes de las redes sociales, tanta red social, al final tanta telecomunicación como lo queramos llamar, entonces nuestros planes realmente cuando teníamos 15 16 años era, con nuestros amigos íbamos pues a jugar al fútbol, nos íbamos a partido de fútbol, no íbamos a otros sitios no sé, a dar vueltas. Pero teníamos quizás más comunicación por eso, porque estamos todo el día juntos, mi grupo de amigos de uno y otro lado. Yo no viví lo que hay aquí yo no lo viví. Y entonces, pues fue una idea de decir, joder, a mí me hubiese gustado que estuviese estado. Porque muchas veces tienes dudas, tienes cosas, dices, tengo inquietudes, no sé qué hacer. Y te hubiese encantado que hubiese alguien que te dijese, a ver, cuéntame qué dudas tienes y cómo podemos verlas. Porque la parte buena de esto fue que yo recuerdo esta conversación con Álvaro al principio. Le dije, Álvaro, si hacemos esto, lo que tenemos que rehuir es del mensaje, quizá un mensaje más antiguo de que todo está mal, todo es sino que, vamos a ver, cuáles son, qué es lo que a ti te preocupa, ¿vale? Pues al final tenemos que entender, primero por nuestras edades, que a nosotros no nos pega una mentalidad de gente más mayor. Y luego tenemos que entender que las cosas muchas veces han cambiado y que no puedes decir que todo está mal, todo tienes que hacerlo así, sino que tienes que ver, mira, tú puedes hacer lo que quieras, en el sentido de las consecuencias de tu acto van a ser esta y esta. La responsabilidad la vas a tener que asumir tú. Ahora bien, tú tienes la libertad para decir a dónde quieres llegar o lo que quieres ser. Y yo esto sí me hubiese gustado mucho haberlo visto también porque me parece que es útil. No sé si tú ves que es útil o no sé si vosotros... Tú has llegado después, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cuál es tu sensación al haber llegado después cuando ya te has encontrado pues, un poco más formado tú de esto? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, da muchísima esperanza en el aspecto de decir, pues es que los jóvenes no tienen la cabeza hueca como a veces se pone, sino que hay algo dentro hay como un trasfondo que llega más en el aspecto de decir que no son simplemente niños, que también viven sus cosas y que también tienen hambre de comerse el mundo muchas veces, sin llegar a aspectos, no sé, exagerados sino en el día a día. Eso yo, por ejemplo, también lo he visto. Y claro, tú, por ejemplo, como ya te fuiste de aquí, pues por temas de trabajo al fin y al cabo, luego tú esto viéndolo desde fuera, ¿cómo lo has ido viendo?
¿Y cómo lo ves, por ejemplo, cuando vienes a visitarles y todo? ¿Hay también esa confianza que había en su día? ¿Sigues manteniendo contacto con gente? Absolutamente. Mira, yo lo defino, siempre uso la expresión de providencia, con P mayúscula, ¿no? La providencia. Para mí es algo. De hecho, cuando tú has dicho antes que en la sudadera del primer año cada persona pues dio una palabra, y además, para la gente que no lo sepa, para la sudadera se cogieron todas las palabras que la gente dio y se fueron poniendo en la propia sudadera. Yo la que puse fue providencia, porque es una palabra que Álvaro y yo habíamos hablado muchas veces de providencia. Yo lo veo como algo que es providencia y un milagro, porque esto no es tan fácil hacerlo. Además te lo digo de verdad, porque hemos intentado muchas veces que se pudiese extender a otro sitio y no se han dado las circunstancias o para que esto surja en otro sitio. Esto ha surgido aquí y nos encantaría que siguiese surgiendo en otro sitio. Eso digamos que es uno de tus sueños, por así decirlo. A mí me encantaría que esto fuese algo, ya que hemos visto el crecimiento inicial, ¿no? Que esto se puede extender, se ha extendido también a otros pueblos, viene gente a veces de pueblos, pero es algo que es muy complicado replicar en otro sitio porque se tienen que dar las circunstancias del apoyo, de que haya una unidad y que sobre todo que vosotros, que sois los que realmente formáis esto, que vosotros seáis los que queráis que esto continúe. Claro, tienen que darse muchísimas condiciones, digamos, Muchas. pero que luego en verdad si lo piensas, abarcando esos temas de que haya confianza, haya amistad y tal, es posible. Por ejemplo, ahora mismo, pues los pueblos cercanos de por aquí de Aranda se van acercando. Pero tú te refieres ya a que sea eso, como el movimiento, ¿no? Digamos. Claro, que sea como un movimiento, una vez que se inicia esto es como una bola de nieve. Tú sueltas la bola y te va rodando y se va haciendo cada vez más grande. Siempre teniendo en cuenta que las cosas no mueran de éxito. Es decir, tienes que poder controlar todo lo que está pasando y que sobre todo que nadie se quede fuera, porque cuando a más gente llega a los sitios muchas veces más posibilidad de que alguien se quede un poco más excluido, que se formen grupos internos, que eso es lo que también habría muchas veces que evitar. Es decir, aquí, por mucho que a lo mejor si soy ahora además soy varios cientos de personas ahora que se forma esto, siempre intentando que nadie se quede fuera, que por mucho que haya afinidades dentro, que es lógico cuando tú vas conociendo pues amigos, gente en común, que nadie se quede fuera, que Claro, siempre de hay ahí sitio. el lema de que ninguno se pierda que llevamos en la Exactamente, sudadera. es decir, que todo el mundo tiene su hueco aquí, todo el mundo es importante aquí, todo el mundo puede aportar algo aquí y sentirse protagonista, aunque sea, y eso es maravilloso, que la gente diga, me siento como en casa, porque muchas veces, y además es una cosa que también empezó, muchas veces en las casas de cada uno a veces no son tan fáciles, hay gente que ha tenido la vida más fácil, otros no la han tenido tan fácil, y esto era como un sitio donde la gente se sintiese precisamente un hogar, es decir, que tú te sientas seguro en este sitio, que puedes hablar de cualquier tipo de preocupación que tengas, sea la que sea, sin que nadie te va a juzgar de ninguna forma y, oye, pues intentando ver cada uno cómo lo ve, yo lo veo así, porque aparte a lo mejor luego hay mucha gente que opina como tú, le está pasando lo mismo. Y a veces había gente, sobre todo al inicio, y ahora también pasa, que en las casas hay situaciones muy complicadas, económicas, personales, de relaciones entre los padres, es muy complicado. Y aquí esto era como un poco de, aunque sea por unas horas, pues pues me siento yo. Para evadirse también un poco y sentirse Exacto, bien, ¿no? exacto. Luego también, por ejemplo, me interesa mucho saber el aspecto cómo se vio esto en Aranda por parte ya no solo de los jóvenes, sino por ejemplo de los padres, profesores. ¿Tuvo apoyo, hubo críticas? ¿Qué ocurrió? Fíjate, esa fue una de las partes luego también importantes de todo esto. Porque los jóvenes son gente menor de edad y un matiz muy importante. A ti te tienen que dejar tus padres ir a los sitios, ¿vale? Porque al final es una cuestión educativa. Cuando tú tienes 15 años, tienes cierto ámbito de libertad, pero al final tus padres son los que están cuidando de ti, son los responsables. Y lo principal también era que los padres conociesen esto. Yo recuerdo que Álvaro hizo una reunión que fue maravillosa. Al principio con los padres. Cuando esto empezaron ya, cuando Álvaro lo difundió por los colegios, oye, vamos a reunirnos y fueron ya, tras unas cuantas sesiones, los niños vinieron al final también, los padres, y Álvaro hizo una reunión con los padres. ¿Y por qué fue esto una cosa muy importante? Me lo dije, Álvaro, quizás esto está una idea muy interesante. Porque los padres también tienen muchas preguntas. Oye, ¿quién es este sacerdote nuevo que ha llegado? ¿Qué ibas a hacer en estos grupos? ¿Cuál va a ser de qué vais a hablar? ¿De qué no se va a hablar? Que nosotros tenemos que ayudar. Y ahí surgió una reunión con los padres, la primera que yo recuerdo, en lo que los padres pues preguntaban sus dudas. La mayor parte de ellos les pareció una idea maravillosa, es decir, joder, por fin llega alguien que intenta movilizar en un aspecto, lo que hemos hablado antes, ya no solamente era una cuestión exclusivamente religiosa, porque por aquí también luego ha habido mucha formación con los colegios, con empresas de formación profesional, con universidades. Aquí luego ha sido una formación ya mucho más integral, temas musicales con el sonorama, deportivo, empezó con un componente de fe que es indudable, pero extendiéndose también a todo lo demás. Y los padres les pareció una idea, a mí me recuerdo que los padres además se ofrecían. ¿Cómo puedo yo ayudar también a esto? Es decir, os dejo los coches, llevamos a la gente a los sitios. Esto fue una maravilla al inicio con los padres.
Y luego, por ejemplo, también las empresas al principio fueron apoyando individualmente cada una, pero ha llegado hasta un punto de que digáis, ya tenemos mucha más ayuda, es decir, ya no solo es Álvaro como sacerdote, sino que ya, por ejemplo, hay laicos, padres que ayudan, que... Absolutamente. Lo bueno de este movimiento, lo bueno de los grupos, es que no fue una cosa exclusivamente que no lo apoyasen solamente religiosos, sino que lo apoyó la sociedad civil, lo apoyó toda la población, la empresa, los padres, todo el mundo. Incluso muchas veces, lo hablaba con Álvaro, había gente que no es religiosa y que nos ayudaba porque entendía que esto era muy bueno para el desarrollo de la gente joven, y al final, si tú logras que la gente joven se desarrolle bien, es mejor para el propio pueblo y para las propias familias. Y eso, mira, ha introducido una idea que es muy buena. Gente que ni siquiera es religiosa. Por ejemplo, tu caso, por ejemplo, creo recordar que tú, por ejemplo, has llegado a esto después, y no sé si la fe luego te ha llegado también un poco más tarde. Tu caso, por ejemplo, ¿tú cómo conociste esto de lo que... Claro, yo fue, por ejemplo, en mi bautizo, antes no tenía ningún seguimiento de la iglesia ni de grupos, pero yo compartiendo así ideas, tuve también esa sensación que los jóvenes que estoy viendo yo como monitor, que los jóvenes también lo están viviendo, que tienen como un hambre, una inquietud, una sed de algo más, ya no solo espiritualmente, sino que también quieren abarcar temas de proyectos. Por ejemplo, yo siempre he sido, digamos, me ha gustado soñar alto. De hecho, tenemos aquí siempre un lema que es soñar alto y os quedaréis cortos, ¿no? Y claro, es una cosa que, por ejemplo, con el podcast lo hemos vivido y luego ya eso sí que se acompaña espiritualmente. Pero es que aparte viendo, ya no solo la parte de los laicos que ayudan, por ejemplo, digamos, en las catequesis o apoyan directamente a los grupos, se ve, por ejemplo, también cómo directamente hay gente que aprovecha el hecho de ser monitores, de decir, vale, venga, voy a hacer, yo qué sé, las prácticas de monitores, que es, digamos, la excusa perfecta que tenemos para decir, vale, venid con nosotros. Y claro, y ellos aceptan y aparte, por ejemplo, eso es como les fomenta también espiritualmente en otros aspectos, al fin y al cabo entendiendo el sentido de que es GPJ, un grupo parroquial de jóvenes. Y tú, por ejemplo, también quería preguntarte, esto, tú has vivido la parte, por ejemplo, has sido monitor, también te ha ayudado, digamos, en tu fe personal o en el día a día, también tú lo has visto reflejado en otros jóvenes que les ha ayudado no solo con sus prácticas de monitores, sino también con su fe y con su vida personal. ¿Has visto que esto ha llegado ya no solo un trasfondo de venir a hacer unos juegos, unas gincanas, unos campamentos? Esto para mí tiene un componente de desarrollo personal. Yo, por ejemplo, yo nunca he sido monitor de campamentos, yo he ido a muchos campamentos, pero no de monitor, sino a campamentos normales. Eh, mm, la idea principal, que creo que siempre se tiene que dar, es que tú tienes que intentar ayudar en lo que puedas a quien pueda. Si esto se forma un grupo de gente, a lo mejor una persona no necesita ayuda, en este caso espiritual, por muchos motivos, pero a lo mejor lo que sí necesita es ayuda de que alguien le escuche un rato, o que le dé una solución, por ejemplo, de carácter académico. Es que no sé qué hacer entre esta carrera, o dedicarme a una FP, o hacer directamente porque tengo una ofrece un trabajo de lo que sea. Y esas dudas, por ejemplo, es importante que alguien las diga y que la gente le escuche. Y aquí han pasado profesionales, por el grupo de jóvenes, digo, han pasado profesionales de psicología. También tenemos mucho contacto con gente de psicología porque es muy necesario. Que también derivan gente para acá. Y con profesionales de todo tipo. Han venido aquí, cuando empezamos con los grupos, empezamos con unas charlas en las propias parroquias. Intervine yo, por ejemplo, yo me dedico al derecho, en el tema de oposiciones. Vinieron otras personas de derecho, ingenieros. A lo mejor tu necesidad no es exclusivamente espiritual, que siempre viene bien, sino tu necesidad o tu inquietud es de cualquier otro tipo. Y esto sirve como una comunidad. Es decir, una comunidad para que la gente se sienta que yo tengo este problema y alguien me va a escuchar. Y eso es lo que hablamos de desarrollo personal. Esto para mí es lo principal de todo. Es decir, Claro, que no esto... el desarrollo personal a día de hoy que hay un poco de gurú, ¿no? En plan de aquí No, de... no, porque No, no somos yados, ni somos nah, nada de esto de tengo que levantarme a las 5 y el desarrollo personal. Y no es esto. sino ya temas incluso morales, no solo Claro. espirituales, profesionales también, ¿no? Por ejemplo, te hago a ti la pregunta, ¿cuántas veces se habla muchas veces ya en los colegios o con tu grupo de amigos de temas de morales o temas de ética o temas de preocupaciones existenciales propias? O sea, ¿cuántas veces vosotros tenéis a veces esa cosa de hablarlo? Porque también entre la gente joven es como, es que estos temas ahora no, ¿sabes? Tampoco hay que Sí, irse muy lejos a sí, esos aspectos porque ya solo el hecho de la pregunta típica de que quieres ser mayor, sí que ves que como la gente que tiene esa ambición no la puede compartir porque quizás hay otros que en su momento
No es Claro. que no la tengan, sino que no se han parado a preguntarse. Y es algo que, por ejemplo, en estos grupos también se ve, que los jóvenes a día de hoy, eso, se busca que se coman el mundo porque al fin y al cabo son el seguimiento de lo que hay a día de hoy. Y hay veces que nanay, que nos quedamos a las puertas, pero porque queremos. ¿Tú eso, por ejemplo, has visto un progreso y una diferencia de los jóvenes en el aspecto, o una decadencia mismamente hablando, que han dejado de ser ambiciosos, han dejado de querer comerse el mundo aunque sea en su día a día? Mira, una de las cosas que más me llamó la atención cuando hablamos con jóvenes al principio era, yo le hacía siempre las mismas preguntas, es decir, vosotros, ¿qué queréis ser? Porque pues, ya tienes 16, 17 años, ya tienes que, entiendo o la gente por lógica natural se empieza a plantear qué quiere ser, a qué se quiere dedicar, si quiere formar familia, si no, si quiere viajar, si quiere trabajar en esto o en aquello. Y yo les preguntaba a la gente, ¿vosotros qué queréis ser? Y yo siempre recuerdo la respuesta mayoritaria era, no lo sé. Y luego les preguntaba, bueno, ¿y qué os gusta? No lo sé. Bueno, ¿y qué se os da bien? No lo sé. Y esto fue al principio lo que a mí más me llamó la atención, que la gente estaba como muy perdida. Quizás nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba decidiendo qué estudiaba o qué hacía con mi vida, también estaba perdido. Cambié muchas veces de qué carrera quería estudiar cuando estábamos en la ESO en bachillerato. Y yo recuerdo esta respuesta de no lo sé, es decir, es imposible que algo no se te dé bien, es imposible que algo no te guste. ¿Y por qué crees que se daba esa respuesta? ¿Tú crees que había algo ahí detrás que dijeses, es el que Lo da del el por qué no problema? lo sabes, ¿por Ujú. qué? Pues mira, no lo sé. Irónicamente la respuesta, ¿no? Pero Nunca mejor nunca dicho. mejor dicho, pero sí creo que hay un componente que a veces a la gente no se le pregunta. O sea, a veces, y yo ya me voy aproximando más a una etapa de 30 años, ¿no? Ya tengo mi novia y nuestros proyectos. A veces se deja un poco de lado lo que tú lo has dicho antes bastante bien, es decir, como que los jóvenes como que no tienen ni idea, que la gente no sabe. Oye, la gente sabe mucho, no es una cuestión de edad. La edad lo que te da es experiencia de vida, buenas y malas. Pero hay gente con una capacidad espectacular de jóvenes y hay gente, lo te he dicho una expresión que me encanta, que es la ambición. Yo la ambición la veo como algo positivo, siempre controlada, por supuesto, pero el querer ser, tú antes hablas una expresión de soñad y os quedaréis cortos, ¿no? Que es la expresión que me parece que has usado, es un lema que al padre Álvaro le encanta. Y esto es lo importante, es decir, tú tienes que querer siempre llegar a lo máximo que tú puedas, en lo que sea, ¿sabes? A lo mejor tu hobby es cualquiera, pero siempre mientras más lejos llegues, o sea, mientras más lejos quieras llegar, quizás no llegues, porque luego la vida te va cambiando mucho, tus circunstancias también cambian, ¿eh? No es que a lo mejor no llegues porque no se puede por capacidad o por circunstancias, sino que tú a lo mejor ya cambias de objetivo de vida. En lo que tú nunca te habías planteado, luego de verdad, ahora te aparece una vida de familia o te apetece irte al extranjero a desarrollarte profesionalmente, lo que tú quieras. Y creo que a veces a los jóvenes no se les da la oportunidad de expresarse libremente, es decir, ¿qué quieres hacer? Y luego también, una parte muy importante, a veces los padres, por lo que yo también a veces se ve en el trabajo y demás, vuelcan lo que ellos creen mejor, a veces acertadamente, es decir, yo quiero que mi hijo haga esto porque tiene más salidas profesionales o porque creo que lleva una vida de este tipo y los padres siempre se preocupan por su hijo o es lo que deberían hacer, preocuparse siempre por su hijo. Y en esta mezcla estamos entre que los padres se preocupen por su hijo, pero no hay una imposición absoluta y también teniendo en cuenta que a veces la gente joven pues le falta la experiencia lógica que te dan luego los años de, pues mira, a lo mejor lo que yo quería pues no tiene sentido, ¿sabes? Claro, y a esos jóvenes tú, por ejemplo, ¿cómo les ves en el aspecto de tú cómo les podrías aconsejar ya directamente con, por ejemplo, el tema de las ambiciones? Porque hablando de la ambición sana, de querer, conociendo siempre las limitaciones que hay, sean económicas o de cualquier aspecto, y luego también, por ejemplo, a los padres, porque yo, por ejemplo, viéndolo, me da miedo que hay veces también, hablando de eso, de que determinan la vida de sus hijos porque tienen preocupación por ellos, que es totalmente normal, pero me da miedo que llegue a ciertos puntos, por ejemplo, como decir que mi hijo cumpla el sueño que yo tengo frustrado. Tú hablas de que los padres proyecten sobre todo en su hijo lo Claro, que ellos no eso, por pudieron ejemplo, a ser. mí me da Sí, miedo y tú, por ejemplo, que tienes más camino sí. recorrido que yo, tú, por ejemplo, eso, ¿alguna vez te has Sí, topado con sí, o ello? sea, pasa, eso indudablemente pasa. Por ejemplo, en el aspecto aquí, en el aspecto deportivo, ¿no? Padres que quisieron que su hijo haga un determinado deporte porque a ellos les gustaba mucho, o que quiso hacer una carrera y por sus circunstancias no pudo hacerla, o incluso que quieren que su hijo repita en sus pasos, que también es muy lícito. Es decir, yo quiero que mi hijo siga mis pasos y sea lo que yo soy, hágalo porque yo llevo una buena vida, creo que esta vida es buena. Al principio, también es natural, ¿no? Que la gente, que los padres quieran que sus hijos tengan una buena vida.
siempre y cuando haya el control de no proyectar tus frustraciones personales en tu hijo. Es decir, yo quise ser esto y no pude, mi hijo tiene que serlo. Porque a lo mejor tú le estás imponiendo algo que tu hijo no quiere, es que tu hijo no es tú. No tiene por qué ser tú. Siempre y cuando tú le ayudas. Yo siempre pienso que lo que tienes que darle es las herramientas necesarias para que se desarrollen. Es decir, a tu hijo a lo mejor le gusta el deporte, pero a lo mejor a tu hijo le encanta el ajedrez. A mí me encanta el ajedrez. O a tu hijo le gusta el baile, o a tu hijo le gusta la pintura, o le gusta podar bonsai. No lo sé. Es decir, tú tienes que darle la herramienta y la oportunidad de que tu hijo se desarrolle en el ámbito que le guste. Porque estos son los hobbies. Luego, a nivel personal, profesional, yo siempre digo lo mismo a una persona, ¿vale? Cuando hablo con gente más joven en estas charlas o en otras muchas, ¿no? Es, vale, ¿tú quieres ser esto? ¿Y estás dispuesto a todo el sacrificio que conlleva llegar a ser esto? Esa es la pregunta que yo creo que cualquiera que esté en edades más jóvenes pensando que vaya a hacer os tenéis que plantear. Vale, es que yo quiero, me lo invento, ser arquitecto, ¿vale? ¿Tú estás dispuesto a todo el trabajo, a las horas enormes que le va a dedicar estudio, a sacrificar muchos planes y cosas por desarrollarte una carrera y luego pegarte, por decirlo así, en un mundo laboral muy complejo? Porque lo que no puedes hacer es, yo quiero esto, pero no estoy dispuesto a luchar por ello. Entonces no vas a llegar jamás. ¿Crees que es obligatorio tomar en cuenta todo el fracaso, por ejemplo, o el sacrificio para llegar, por ejemplo, a esas ambiciones? Es que creo que no hay nada sin esfuerzo. Yo a mí me han educado en la cultura del esfuerzo. Es decir, tú tienes X y quieres otra cosa. Quieres pues mejorar en lo que sea. Pues al final luego son ambiciones muy naturales. Yo a lo mejor quiero tener una casa, una familia, quiero tener un trabajo bueno, quiero irme de vacaciones, quiero un coche. No lo sé, cada uno con sus aspiraciones. A lo mejor uno quiere una guitarra y otro quiere un coche. Cada uno dentro del materialismo que cada uno tiene o de las aspiraciones personales que tiene, que son muy respetables. Es que no hay nada sin esfuerzo. Aquí a cualquier persona que hables, incluso tú hablas con Álvaro. Álvaro es una persona que se esfuerza, o sea, es una persona que hace muchos planes, pero está siempre para arriba y para abajo, llamadas, planes. Me pregunta a mí, nos pregunta a cualquiera, yo estoy donde yo quiero estar. Yo sí lo puedo decir, yo estoy donde yo quiero estar. Y evidentemente a mí me cuesta un trabajo diario, a mí me cuesta un trabajo de estudio, a mis padres un sacrificio, a mi madre concretamente un sacrificio muy fuerte económico, por eso también tú tienes que procurar a tu hijo la mejor educación posible entre tus posibilidades. No hay nada sin esfuerzo. Y esto es ¿Y una luego cosa ese sacrificio se ve recompensado? Esto es una cosa, fíjate, que es importante, a veces no. Y esto es una cosa que la gente creo que tiene que lidiar con la frustración de que tú puedes poner todo de tu parte y a lo mejor las cosas no van a salir. Esto es una cosa, si hay un camino para llegar a un sitio, tú puedes recorrer todos los pasos perfectos para llegar a ese sitio, pero a lo mejor no llega. Por muchos motivos, algunos propios y otros ajenos. Y esto es una de las cosas que hay que lidiar y eso sí, fíjate, una cosa que a la gente joven le cuesta quizá más. Lidiar con la frustración, pero también los adultos, ¿eh? Pero quizá la gente joven, por esa experiencia que te ha ido llevando cada vez más palos, se me mete la expresión, conforme años cumple. Entonces, esa frustración de, es que yo lo he hecho todo para llegar. Bueno, es que a lo mejor habría que haberlo hecho de otra manera o simplemente las circunstancias no se han dado. Pero si no lo haces esfuerzo, es seguro que no vas a llegar. ¿Y tú crees que esa baja tolerancia, por ejemplo, a ese fracaso, a no tener pues resultados ni inmediatos ni a largo plazo, Sí. crees que es uno de los principales motivos por los cuales la gente tenga miedo a iniciar proyectos, estudiar lo que quieren? Tú has dicho la palabra clave, inmediato, resultados inmediatos. Ujú. Es decir, una cosa es esperar resultados, que es lógico, yo hago algo para esperar un resultado, eso es lógico. Otra cosa es el tiempo que tú vas a tardar en tener esos resultados, ¿vale? Mira, yo vengo de un mundo de oposiciones. Yo estoy en una oposición a uno, oposiciones que tú tienes que dedicarle todo el tiempo que puedas al estudio, sacrificando casi todos los planes, ¿vale? ¿Cuántos años puedes tardar? Bueno, pues muchos años. No estamos acostumbrados a veces nosotros siempre, al final es una cuestión del propio cerebro. Tú quieres algo por un resultado inmediato porque te produce ese placer o esa felicidad inmediata. Pero a lo mejor el resultado va a tardar muchos años. La oposición es una cosa que siempre se ve. Tú empiezas a estudiar un día y a lo mejor la media es no aprobarla, ¿vale? Pues al final mucha gente no la aprueba. Pero a lo mejor tú tardas en aprobarla, si es que lo logras, 4, 5, 6 años. Y al final es una proyección de tiempo. Tú tienes 22, 23 años y dices, es que a lo mejor hasta que yo tenga 28 o 30 años, no estoy donde el inicio laboral que yo quería estar. Y eso es muy complejo, gestionar el día a día, la rutina. Y esto luego pasa con todo, con todos los resultados que seguramente a ti ha pasado. Resultados inmediatos. Sí creo
que hay que tener, y cada vez que hay, eso sí es cierto, hay cada, mi punto de vista y como lo veo, menor tolerancia a esa frustración. Es decir, la gente se frustra muy rápido. También estamos acostumbrados en un mundo de redes sociales, en un mundo de inmediatez, todo y lo queremos todo y ya. De tenerlo todo a un clic. Exactamente. Pero luego las cosas personales, las cosas realmente importantes, el mundo, la vida real, generalmente no están ni en las redes ni a un clic. O sea, el mundo real está en otro sitio. Álvaro se lo preguntasteis y veréis perfectamente cómo tenemos la misma opinión. Cuando Álvaro llegó también era, tenemos que hacerlo todo rápido, tenemos que tener resultados rápidos y siempre es lo que hemos hablado al inicio de hoy. Siempre hay un procedimiento de hacer las cosas. Una espera, porque a veces solo tienes, esto es una cosa que yo también le digo a la gente, tiene a veces una oportunidad de que las cosas salgan bien. Una primera imagen, una primera impresión, solo hay una vez, una primera vez para todas las cosas. El resto muchas veces son simples fotocopias. La primera es muy importante de todo en la vida. Y si tú esa primera vez, por ejemplo, para montar los propios grupos de jóvenes, si tú eso lo haces poco a poco, teniendo contacto, soporte, apoyo, gente, un movimiento alrededor, tienes más probabilidades de éxito. Nadie te lo garantiza. Claro, que no son siempre 100%, ¿no? Eso es lo que hemos hablado. Nadie te va a garantizar que las cosas salgan bien. Tú tienes que poner todo lo que esté de tu mano para que salga bien. Si luego no sale, o lo vuelves a intentar de otra forma, o tú ves lo que haces. Pero por lo menos tienes que intentarlo siempre. Ahora hablando personalmente, por ejemplo, en tu carrera estudiando, que nos has dicho que eres juez, tú, por ejemplo, todo esto de lo que nos vienes hablando previamente, ¿lo has vivido también esa frustración, tanto siendo joven como ya un poco más mayor? ¿Cómo decidiste luego también, por ejemplo, tirar por esa carrera? Porque nos has dicho antes que estuviste dudando, y cómo también puede ser quizás el día a día de eso de opositar de tantos años, como quien dice, hincando codos. A ver, eso sí te lo voy a decir, yo dentro del mundo de la oposición, yo tuve la circunstancia o la suerte, o todo un conjunto, el esfuerzo y demás, de estar relativamente poco tiempo. Yo estuve opositando 3 años, ¿vale? La media suele ser un poco más amplia. Yo ya tengo 30, yo entré con 25. Y aparte a mí tuve la circunstancia, me pilló la época del COVID, ¿no? Yo me examinaba, más siempre recuerdo que fue el decreto de confinamiento, fue un sábado, un 14 de marzo, porque era mi cumpleaños. Yo me examinaba la semana siguiente, entonces me aplazaron los exámenes, fue una época de mucha incertidumbre. Yo decidí que quería estudiar Derecho, y, bueno, pues porque era una carrera que me gustaba y por una cuestión. Mira, yo siempre era muy utópico de pequeño, lo sigo siendo, aunque ya me han moderado con los años y las circunstancias. Yo siempre quería cambiar cosas, quería cambiar el mundo, quería que todo fuese mejor, tenía esa ambición, ¿no? De que decía, joder, si la gente puede estar bien, yo puedo tengo quizá esa capacidad o ese carisma o esas circunstancias para que cambiar cosas. Dije, bueno, pues me meto en Derecho, a ver. Y luego, pues, a ver, las carreras, no todo te gusta la carrera, a nadie le gusta estar estudiando, hay asignaturas que no te gustan y esto se lo digo siempre a los chavales. Si tú quieres ser un profesional X de lo que sea, me da igual la carrera o la profesión, vas a tener una carrera que no te va a gustar muchas de las cosas que vas a estudiar, o que no te van a parecer interesantes o que te van a costar, y eso hay que pasarlo. Tú, por ejemplo, estudiaste cosas dentro de la carrera que no te motivaban. Mira, yo te digo una cosa más, nosotros somos del plan nuevo de estudio, que tienen muchas más asignaturas, no tienen asignaturas ya tan anuales, que también, sino que tienen muchas asignaturas semestrales, asignaturas muy cortitas, y claro, en muy poco periodo de tiempo te meten una cantidad de conocimientos muy grande. Entonces tú, pues, hay cosas que a mí no me gustan. De hecho, de la carrera yo recuerdo que la mayor parte de asignaturas a mí no me llamaban la atención. Bueno, pues porque no me llaman la atención. Hay especialidades de Derecho que a mí no me interesan tanto y otras que sí. Pero todas te las tienes que estudiar. Y luego ya a nivel de la oposición propia, yo estaba en cuarto de carrera y hice práctica en despachos de abogados, hice también prácticas, pues bueno, pues en el mundo de los juzgados para ver cómo funcionaba, y a mí me enamoró de la profesión de juez porque vi que dentro de las circunstancias propias, dentro tienes un pequeño margen para cambiar las cosas, es decir, para mejorar ciertas cosas o para ayudar a gente, y muchas veces la gente no lo va a saber, que creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que tú puedas ayudar a la gente sin que la gente lo sepa. Y yo decidí que quería ser juez en cuarto de carrera. En cuarto, pues ya mis amigos estaban con el máster, que si lo máster para un lado, que qué me voy a hacer, que si la oposición. Y yo no sabía qué quería hacer. Yo estaba muy perdido en esa época. Es decir, ¿qué hago yo? Y eso a ti te daba, digamos, como agobio, ansiedad. Claro que me da agobio, porque además ya ves que se pasan los meses y tú dices, es que algo tengo que hacer. Que no llego, ¿no? Claro, que luego lo pienso ya con más años y dices, bueno, pues a lo mejor tampoco pasa nada por estar un tiempo trabajando en alguna cosa, viendo realmente a lo que te quieres dedicar, porque en nuestro país tomamos decisiones a veces muy importantes con 18 años. La primera luego es ciencia o letras, que te cambian siempre en la ESO, es decir, y ya tú no lo sabes, pero con 16 años tú ya estás descartando en cierta manera muchas cosas para tu vida y aceptando otras. Cuando tienes 18 luego tienes que plantear tus 16 si quieres estudiar a nivel universitario o puedes permitírtelo por muchas circunstancias, o si quieres trabajar. Haces descartes quizá con una edad muy corta
y que luego con pasar los años yo lo hablo con gente, pues amigos míos, que se han cambiado de carrera y luego no pasa nada por cambiarte de una carrera si realmente ves que esa no es la que te motiva. Siempre con un poco de cabeza, decir, no me voy a estar cambiando. No de calenta de decir... Claro, es decir, que las decisiones sean por algo. Tú no, Sí. porque no me da el pronto, es que ahora no me gusta esto y me voy a meter en otra carrera. No. Que las decisiones sean por algo. Que tú lo reposes, que hables con la gente, que te dejes aconsejar y tú mismo haga una evaluación de esto sí y esto no. Y luego la oposición a mí me pasó, es que yo veía como mis amigos estaban ya... lo tenían muy claro todo el mundo. Lo tenían claro, muchos vienen de sus padres, pues que son abogados y demás, y yo no lo tenía tan claro. Yo decía, es que me voy a dedicar a algo, supuestamente la vocación es dedicarme a algo el resto de mi vida. Es decir, hasta que me jubile, hasta que tenga pues 70 años o lo que sean, y tienes 20 y pocos años. Y dices, me voy a pasar los siguientes 40, 50 años de mi vida, y esto es una cosa que le digo a la gente siempre. Piensa que el trabajo es una de las cosas que más tiempo de tu vida te va a ocupar, porque es lo que te estás dedicando profesionalmente y intenta que ese trabajo no te queme. O sea, a veces no puedes muchas veces elegir, y esto lo veo yo en mi trabajo y lo veo, y hay que hablar sinceramente. A veces tú no puedes elegir todo lo que te gustaría, pero intenta que tu trabajo, lo que te vas a dedicar, no te esté quemando, porque pasarte toda una vida haciendo algo, ya no es que te sea indiferente, haciendo algo que no te gusta, te quema muchísimo y te afecta luego a todos los niveles, personales, familiares, y es complicado. Y yo al final decidí que quería opositar a judicatura, más yo no quería otra cosa, pues muchas veces cuando hablé con preparadores me dijeron, oye, piénsatelo bien, porque luego no es una profesión que tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad, el sueldo no es muy alto para lo que es este mundo, digo, y digo, piénsatelo muy bien lo que quieres hacer, porque a lo mejor hay otras oposiciones, otras salidas que te van a interesar más, y dije, no, yo quiero esto porque yo soy de los que tiene vocación de lo que hago, y me encanta mi trabajo. Claro, fue puramente vocacional. Absolutamente, pues si yo lo hubiese pensado asépticamente a la vista de los años y hubiese querido otra retribución económica u otra cosa, me hubiese dedicado a otra cosa, pero es que me encanta lo que hago. Claro, ahora, por ejemplo, me da curiosidad porque tú, digamos, acertaste en el blanco, que nunca se sabe que has acertado en el blanco hasta que lo has hecho, ¿no? Pero me apetece también saber un poco cómo era tu situación, por ejemplo, estando en bachillerato antes, en ese camino de elegir no de ir eligiendo Sí. caminos, sino de Y descartando descartando otros. caminos, lo que hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué carreras decidiste hacer antes o qué se te pasaba por la cabeza a esa edad? Pues mira, yo siempre lo digo porque a mí una cosa que más me gusta es la música. O sea, me gusta, pues, toco varios instrumentos, me gusta mucho la música. Entonces a mí me encanta, y la gente que me conoce lo sabe, ¿no? A mí me encanta lo que es la producción musical. También me gusta mucho la psicología, pues muchas veces había muchas cosas que fluctuaban. Me gusta esto, me gusta aquello. Luego también hay que pensar que la vocación, hay que entenderla a veces la vocación no solo como lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, sino la vocación entendida como cómo puedo yo ser mejor o servir mejor a la propia sociedad o a mí mismo. Y es un concepto de vocación que a veces no se introduce en los debates. No la vocación como es que a mí me gusta esto, a lo mejor eso no es la vocación. La vocación es que se me da a mí bien, muy bien, Para poder aportar. para poder aportar a mí mismo y al resto. Ujú. Que además siempre coincide muchas veces con lo que te gusta, lo que se te da bien. No solamente una apetencia de me gusta esto, pues a lo mejor no. Y entonces yo fluctué por muchas opciones, y recuerdo que mi madre me dice, Miguel, haz algo que, lo que habíamos hablado antes, coge un trabajo que te guste dentro de la medida de lo posible. No te va a gustar todo el trabajo, no te va a gustar toda la carrera, no te va a gustar, pero un trabajo que las cosas que hagas te gusten, que tú no vayas a disgusto todos los días al trabajo, y que luego te permita tener pues tu tiempo libre para la familia, para tus propios hobbies o para la música, el deporte, que a mí me encanta. Y eso fue lo que yo luego, por eso me metí en Derecho. Pues muchas veces te metes en carreras, pues bueno, pues a ver luego cómo es la ejecución final de la carrera. Yo me metí en Derecho por eso. Tuve también muchas dudas durante la carrera. En algunos casos me quise cambiar de carrera y al final pues no me cambié. Y recuerdo que mi madre me decía, Miguel, tú acabas por favor la carrera esta y luego ya si quieres haces lo que tú consideres, pero ya que ha empezado algo, lo que hemos hablado antes, ya que ha empezado antes y ha invertido mucho esfuerzo, y también ella por supuesto, acábalo. Termínalo y termínalo bien, ¿no? Termínalo bien, intenta ver qué hay después de esto, y Claro. luego tú haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Porque siempre hay veces que se puede ver que es como, digamos, el último tirón que tienes que pegar para verlo. ¿no? El último, claro, esto pasa muchas veces en todos los ámbitos de la vida, en las relaciones propias, o en el trabajo, o en los estudios. En algún momento te frustras, te quemas, te agobias, no te gusta lo que haces. No ha pasado a todos. A mí me encanta mi trabajo, y además te lo digo, yo soy de los jueces enamorados de su trabajo, diciéndote que es una profesión durísima, a nivel de condiciones laborales muy duras, en una inversión absoluta, faltan medios personales, faltan medios materiales, la responsabilidad es altísima, tomas decisiones que nadie quiere tomar muchas veces,
y te ves muy solo. O sea, y yo te digo, a mí me encanta mi trabajo, pero hay muchas veces que yo he dicho, no me compensa o no puedo con este trabajo. Las dudas son normales, no nacemos sabiendo. Y esa frustración es lo que digo antes. Tú tienes que tomar las decisiones por un motivo, un razonamiento. A lo largo de tu vida, de la mía, de cualquiera de los que nos esté escuchando, va a haber un momento en el que no te va a decir, no quiero esto, quiero otra cosa diferente. Y ahí es cuando tú tienes que analizar si eso es una calentada, ¿no? Como te has usado la expresión antes, muy típica de Álvaro, o es algo más profundo. Y ahí es cuando yo creo que tienes que analizar y ver qué quieres para el resto de tu vida. Que a lo mejor es una calentada, ¿eh? Claro, por ejemplo, nosotros los jóvenes muchas veces vamos como pensando, digamos, voy a hacer esta carrera porque el sueldo es este, porque voy a tener estas condiciones. Es decir, lo vamos pensando así y yo, vamos, por la poca experiencia que tengo, veo que es cuando más quizás puede fracasar. O sea, tú, por ejemplo, tu motor principal para decir estudio esta carrera fue vocacionalmente. Por ejemplo, te replanteaste decir, buah, es que me van a pagar una mierda, yo aquí no quiero. Claro, mira, eso aquí es donde siempre digo que tenés cabeza, ¿vale? No, yo fui absolutamente vocacional. Ya te digo, si yo hubiese querido más dinero, otra cosa, no estaría donde estoy, sin duda alguna, ¿vale? Estaré en otro tipo de posición, en una empresa privada o de otra forma, no. De hecho, incluso hemos tenido ofertas, pero no quiero, porque a mí me gusta lo que hago. Por mucho que las condiciones sean duras, a mí me gusta lo que hago porque también, oye, me da, y hay que reconocerlo, me da una libertad de, por ejemplo, yo no tengo jefe, me da una libertad propia para organizarme un horario propio, que luego incluso es peor, porque cuando no tienes horario exigido, a veces incluso le acaba dedicando muchísimo más tiempo, pues claro, porque ves los que se te apilan los papeles, las sentencias, lo que sea, y la agobio es muy grande y nos pasa a todo. Pero yo siempre digo a la gente, elige lo que tú quieras hacer profesionalmente, pero también a nivel de pareja, a nivel de amigo, lo que sea. Elígelo primero porque sea lo que a ti te llena, pero luego también teniendo en cuenta una serie de circunstancias. Hemos hablado al principio de esto. Tú quieres, por ejemplo, dedicarte a una carrera que no tiene salidas. Una cosa muy típica que os pasa, y a mí me pasó en su momento y os pasa. Vale, yo te voy a explicar. De hecho, esta es la esencia del grupo de jóvenes. Es decir, ¿tú quieres esto? Mira, te vamos a tener un profesional de esta materia, otro que haya hecho algo parecido. Y te va a explicar su trayectoria profesional y cómo lo ve tras años de experiencia, ¿no? Distintas edades de trabajo. Y luego tú decides si te compensa. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres dedicarte a algo que no tiene salidas, pero es tu vocación. Oye, pues muy bien, enhorabuena, hazlo sabiendo que no va a tener salidas. Lo que no quiero es que nadie llegue engañado. Es decir, tú quieres hacer una carrera con poca salida, yo te voy a explicar que tiene poca salida. Te voy a explicar en qué consisten las pocas salidas. En el sueldo, en el trabajo a lo mejor va a trabajar algo muy distinto a lo que has estudiado y tú con toda la información decides. Y eso es lo que, retomando el tema de los jóvenes, es lo que creo que a veces falta decirle a la gente. Mira, hay como una suerte de tutela a veces que, pues lo que tú has dicho antes, que no, como que los jóvenes no piensan, que no tienen, no, mira, yo te voy a dar a ti, tengas la edad que tengas, toda la información adaptada un poco, por supuesto, sabiendo decirla. Aquí tienes en la mesa toda la información. Tú decides con ella lo que quieres hacer. O lo tomas o lo dejas. Pero en temas de trabajo, en temas de adiciones, en temas de hobby, en temas de pareja, lo que te dé la gana. Estas son las cosas y estas son las posibles consecuencias. Puede ser o puede ser que no. Tú decides tu camino. Eso es lo principal. A ti, por ejemplo, tu trabajo, como bien has dicho, te gusta. ¿Y tú pensabas que te iba a gustar cuando comenzaste? Uno de los problemas que a veces hay con las carreras es que las carreras son muy teóricas. Tú estudias la teoría y luego la práctica pues va por otro lado. Yo nunca me... Lo que nunca te pueden explicar, o nadie, salvo que conozca gente del ramo muy concreto, que en mi caso no, es que las condiciones luego son muy distintas. Es decir, yo trabajo con condiciones muy complejas, de gente, primero gente muy compleja, y luego con una saturación de trabajo brutal, que no hay una inversión real, ¿no? En una preocupación política real por la justicia, no se invierte. Que no se invierte realmente pues, en mi trabajo. Yo eso sí me pesa muchas veces que no se invierte, porque podríamos desarrollar nuestro trabajo de una forma muchísimo mejor si hubiese una formación real de la gente que trabaja aquí, una inversión, incluso en los propios medios de grabación, de saturación, que hubiese más gente trabajando, todo para mejorar lo que yo creo que es la propia justicia. Nadie me explicó eso. Eso nos lo encontramos, nos pasa a todos los jueces. Tú llegas y te encuentras las condiciones, es decir, juzgados que a veces se caen literalmente, expedientes, cientos de expedientes de problemas, parados, funcionarios que se han dado de baja y nadie no se ha colocado nadie en la mesa, esa mesa es vacía. Esas condiciones te queman y tú lo ves día a día y te acaba quemando. Es decir, me encantaría desarrollar mi trabajo con unas mejores condiciones. Pero no por mí, sino por la propia administración de justicia, por los propios ciudadanos. Y eso es lo que a mí me ha quemado muchas ¿Tú, veces. por ejemplo, qué vía de escape tienes cuando se te dan esos casos? Muchas veces te lo llevas a casa.
Y esto es una cosa importante. Yo en mi trabajo te lo llevas muchas veces a casa, te pasan noches dándole vuelta a cómo puedes solucionar una cosa, cómo puedes... mi vía de escape, por ejemplo, en mi caso personal, aparte de que con mi familia, mis planes, a mí me encanta la música, lo he dicho antes, o el deporte, el estudio propio, a mí me encanta, yo sigo estudiando Derecho porque me gusta. Mi novia, mi perra, mis amigos, la vía de escape del trabajo es la vida. En la vida Lo real. cotidiano, que no hace falta algo extraordinario, ¿no? Exactamente, pues lo que a ti te guste. He dicho antes el ejemplo, si te gusta podar bonsais, pues a lo mejor es tu vía de escape para tu vida. Tú, por ejemplo, en el día a día, como juez, ya no entrando en detalles como de profesión, porque hay veces que muchas veces nos autoengañamos exagerando diciendo no tengo tiempo y en verdad igual tienes todo el tiempo del mundo. Tú, por ejemplo, teniendo en cuenta que llevas un oficio que igual lo que has dicho antes, que no tienes jefe y que igual le estás echando alguna hora que más. Luego, por ejemplo, pasear a los perros, que los que tienen perros saben que hay veces que es... Luego, por ejemplo, también dedicarle tiempo a tu pareja y luego, por ejemplo, lo que has dicho de música o de deporte, cómo tú te organizas ese tiempo y cuéntanos ya de paso qué es lo que haces. Mira, yo siempre digo que hay tiempo para todo. Yo soy los que opinan que hay tiempo para todo. Lo único que esto es una cuestión de organización. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que... te apunta, ¿cuánto rato te puedes pasar al final tumbado en tu casa con el móvil Con el bajando móvil, reel al ya. fallo, ¿no? Estas cosas son... Y luego tú ves en el tiempo... En el móvil tú puedes ver el tiempo que pasas con el teléfono. O tú puedes ver realmente el tiempo que dispones. Yo siempre digo lo mismo. Una hora de tu día... Por ejemplo, para el deporte, pongo el ejemplo. Yo soy muy insistente con el deporte, primero porque me gusta, y luego porque creo que es algo necesario. Te ordena la mente, te da disciplina y es sano. Si tú haces una hora de deporte al día, generalmente es en torno a un 4% de tu día. Es que si tú lo pones en datos, Es que no es nada. dedicarle una hora al día a el estudio de algo que te guste, un hobby, a tu propia familia, a tu pareja, a tu vida, no me parece tanto tiempo. El problema es que siempre estamos con no tengo tiempo y el me gustaría hacer cosas, pero nunca me pongo a hacerlas. Si tú quieres, por ejemplo, hacer algo, ponte a hacerlo. Claro, tú, por ejemplo, ¿qué deporte practicas? Yo practico, aparte que me gusta el gimnasio, pues me gusta la cuestión de halterofilia y demás. Atletismo me encanta, juego al fútbol, aunque ahora me he lesionado ahora mismo, y también he practicado rugby y otros deportes. O sea, a mí me gusta el deporte en general. Y esa disciplina, por ejemplo, en el deporte, ¿tú la estás aplicando en tu día a día, inconsciente o conscientemente? Absolutamente, y en la oposición es muy necesario, para mi punto de vista, el tema del deporte, primero porque físicamente te viene bien, te Sí. pasas muchas horas sentado, Luego es una vía de escape. es una vía de Se escape, nota y es mucho. que lo que digo es algo sano, y en mi día a día, a mí, yo lo tengo como disciplina pura, porque, pero esto para el deporte o para cualquier cosa, cuando tú algo no te apetece y lo haces aún así, estás forzando tu voluntad poco a poco, está como un martillo, es como Pero un martillo. construyes. Claro. A mí, Eso, por ejemplo, sí. yo eso siempre también he sido muy partidario haciendo deportes, diferentes deportes. Hay una frase que me gusta mucho que es de Mike Tyson, que es la disciplina es hacer lo que no te gusta como si te encantase. Y hay veces que ciertamente es eso por nuestra propia obligación, ¿no? Y luego, por ejemplo, con el tema de la música, ¿qué instrumento tocas? Y también es una parte porque yo también toco un instrumento, toco la guitarra y sé lo que es y es una experiencia que es olvidarte del día a día. Es como un apartado, ¿no? Te evades. Te Es que- evades. es que te evades. Cuéntanos un poco sobre A eso. ver, yo tocar, no toco bien nada, yo siempre digo, yo no toco bien porque no soy un especialista ni... por ejemplo, la guitarra, ¿no? Yo sé coger la guitarra, sé que suena un poco la guitarra y sé más o menos cantar un poco. El piano también toco y luego tengo un saxofón que mi profesor me va a echar la bronca porque hace tiempo que no practico, ¿no? Eso es la música que yo... Y luego escuchar mucho tipo de música, me gusta cantar, me gusta grabar. Me gusta, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado de chiquitito una cosa que ahora es más frecuente, pero antes no tanto, la poesía. A mí me encantaba la poesía, a mí me bate mucho leer poesía y escribir también, claro, sí. Todo el tema a mí era mi vía de escape desde que era chico para mis problemas, que como todos lo hemos tenido en casa, y los problemas personales. Yo me evadía con la música, con la poesía, ¿por qué? Porque o incluso con la lectura, con leer libros. A mí me encantaba leer libros y a mucha gente también porque te permite vivir en otro mundo por un rato. Y la música, tú tocas la guitarra, ¿no? No sé si te pasa lo mismo, que te puedes pasar a veces horas y no te das cuenta. No, sí, se te Claro. pasa el día rápido. De hecho, hay veces que mi madre incluso me ha echado la bronca. Normal. Luego, por ejemplo, también, que es un tema que me gusta abarcar teniendo en cuenta que somos un grupo católico, me apetece preguntarte aquí como si fuese esto de bronca, ¿no? Típicas preguntas Sí, la de pregunta de bronca, final, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, en tu Pero vida privada... Espero que no sean las No, mismas. no, no, bronca, no. Aunque bueno, sí. Por ejemplo, en tu vida privada personal, ¿cómo es llevar estos, pues, ajetreos, digamos, porque pocas cosas no haces, con
tenerlo, compatibilizarlo con la fe, con la fe católica y cristiana, ¿cómo lo llevas? Pues mira, yo siempre soy sincero en esto. Yo he tenido etapas no sé si menos creyente, pero mejor o peor creyente. Etapas mucho más alejadas, etapas mucho más cercanas. A mí también me vino muy bien, personalmente, pues conocer a Álvaro, que es muy amigo mío en ese sentido, me viene muy bien. ¿Cómo lo manejo yo? Para mí es un pilar que está siempre ahí. A veces lo veo, a veces no lo veo tan claro. O sea, creo que muchas veces la duda es necesaria, el plantearse cosas. Yo no siempre lo veo tan claro, no te puedo decir que siempre lo vea tan claro, pero es como, yo pongo siempre ejemplo, ¿vale? Una vez que tú ves el sol, tú no puedes negar el brillo, para mi punto de vista. Puedes a veces no verlo, que esté nublado, puede estar en tu casa o puedes no mirarlo, pero el sol va a seguir ahí. Para mí la fe es muy parecido a eso. Ya hay etapas que estoy mucho más cerca, etapas que estoy menos cerca, y también el ajetreo, tú lo has dicho, el ruido diario, a veces te impide ese momento de reposo, de reflexión, de silencio con uno mismo para ver, para valorar un poco cómo va tu vida, en qué aspecto está la fe. Pero para mí es un pilar muy importante, más yo lo digo y creo que debemos decirlo abiertamente. Para mí la fe es un pilar muy importante. Y por ejemplo, ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu, digámoslo así, estereotipo de joven a día de hoy? Porque yo, por ejemplo, cuando lo pienso, digo, yo es que literalmente tengo que ser como el Papa Francisco, Sí. alguien que no balconea la Como vida, ¿no? como un referente para ti en ese sentido, algo así. Es decir, yo, por ejemplo, digo, jóvenes lo defino como que no balconeen la vida, que no estén a por uvas, como quien dice. ¿Tú cuál sería, por ejemplo, tu estereotipo de características que tiene que tener obligatoriamente un joven? Características que tiene que tener un joven. La sinceridad y la naturalidad. Es decir, cada uno tiene que ser como uno mismo es. A lo mejor para ti un referente pues una persona, para mí puede ser otra. A lo mejor tus condiciones y tus circunstancias te hacen ser de una manera o de otra. Lo que sí tienes que ser es absolutamente sincero con lo que eres. Sea lo que sea. Y decirlo sin miedo en el aspecto que también cada uno quiera. Y ser natural. No intentar fingir ser otra persona porque eso nunca te va a dar buen resultado. Tú eres único y eres una persona especial. Tú, los que están viendo, los que están grabando, cualquiera de nosotros somos en nuestra medida especiales. Porque a lo mejor tú eres una persona muy diferente, incluso no sé, tú tienes hermanos, por ejemplo, a lo mejor tú eres muy diferente a tus hermanos, aunque te hayas criado muy parecido, o a tus padres o a tus mejores amigos. Y esa sustantividad propia, esa diferencia de cada uno, para mí es lo que nos hace a cada uno especiales. Y únicos, ¿no? Únicos, que tú en tu ámbito puedes aportar muchísimo más que yo en el tuyo, pero yo en el mío. Y eso es exactamente. Y siempre digo a la gente que no intente ser algo que no es. Lo primero es aceptarse a uno mismo. Puedes mejorar ciertas cosas, que es lo lógico, tú mejoras ciertas cosas, pero nunca intentes fingir algo que no eres, porque nunca te va a dar buen resultado. Y al final te vas a quemar tú y va a ser algo. Y la gente que te conozca va a conocer a alguien irreal. Es que a lo mejor tú eres maravilloso tal y como eres y te da a veces miedo decirlo. Eso es la cosa. Si puedo dar yo no suelo dar consejos, porque no. Mira, de eso Sí. justo es lo que siempre me apetece preguntarte también. Primero, hazle una pregunta a los espectadores, sea la edad que tengan, el puesto que tengan, una pregunta que te parece o que crees que es obligatoria a veces replantearse. La pregunta que yo más veces me he replanteado, ¿vale? Va a ser la misma. ¿Hacia dónde está yendo mi vida? Yo cuando llegué a Aranda, pues mi vida está viendo una dirección y luego mi vida ahora está yendo en otra, y en ese momento aquí, para mí Aranda siempre ha sido un sitio en el que yo reflexioné mucho sobre mi vida, es decir, dónde estaba yendo, en qué dirección estaba tomando, y yo decidí que la vida quizás esa no me gustaba. Entonces yo decidí que yo quería otra cosa, diferente en todos los ámbitos. Y ese momento de aceptar que a lo mejor tú no has hecho todas las cosas bien, que tú has podido hacer cosas mucho mejor, es complicado, ¿eh? Esa introspección de decir, oye, que yo también he cometido fallos, que yo también no he hecho las cosas bien, que puede haberlo hecho todo mucho mejor. Ese momento es muy duro. Porque es cuando dices, vale, todos siempre nos ponemos excusas, no es que la circunstancia, no, a veces no es la circunstancia, a veces que tú simplemente se me revientas que has hecho el idiota. Y para mí ese Aranda fue un momento de ese cambio. Y la pregunta que yo le doy a la gente es, ¿tú estás contento con cómo está siendo tu vida? ¿Hacia dónde está yendo tu vida? Básicamente para que te plantees qué puedes cambiar. O sea, oye, si estás encantado con tu vida, genial, estupendo. Pero siempre hay un momento en el que creo que esa pregunta te la tienes que hacer. A mí me gusta mi vida, me gusta cómo soy, cómo me estoy portando con los demás. O sea, o incluso la propia imagen que tengo de mí mismo. Y eso creo que es lo más importante. Y no una vez, sino constantemente hacerla. Y luego, por último,
¿Qué consejo le darías concretamente a los jóvenes que, por ejemplo, se están replanteando su fe, su profesión, su vida? Para la gente que se esté replanteando muchas cosas, primero que no tenga miedo a preguntar a los demás. Que lo comente, que lo hable con el resto de la gente. Es decir, porque muchas veces tenemos todas las mismas inquietudes, pero no las ponemos en común. Y la experiencia de otro, los consejos de otro, a veces a ti mismo te hacen decir, pues esto no me lo había planteado o así. Es decir, que no tengas miedo a aceptar también opiniones y sobre todo una cosa importante, que no te asuste la posibilidad de que te hayas equivocado tú. Porque a veces es lo mismo de antes, a veces es mucho más sencillo aceptar que otro se ha equivocado y perdonar a otro. Pero perdonarte a ti mismo es muy difícil, es muy complicado y es un procedimiento muy complejo y largo. Que no tengas miedo a aceptar que te has equivocado siempre y cuando tú tengas la vocación. Es decir, por ejemplo, la confesión. Lo principal para mí de la confesión, siempre digo, es el propósito de enmienda. Es decir, cambiar las cosas. Si yo le pudiese decir algo a la gente es que no tenga miedo a haberse equivocado o a equivocarse y que siempre intente hacer las cosas lo mejor posible. Eso sería lo más... Bueno, y que quiera lo suyo, por supuesto. Quiera, y sobre todo una cosa importante, quiera a quien te quiere. Pues muchísimas gracias, Miguel. Estoy segurísimo de que esta entrevista ha sido enriquecedora, ya solo para mí, por ejemplo, y para los espectadores. Una pena que se termine aquí, por supuesto que te veremos más veces, te veremos la cara por aquí. Sin duda alguna, cuando queráis. Así que muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. A vosotros por esta grandísima entrevista, esta oportunidad que le dé a la gente y sobre todo por rememorar un poco el inicio, ¿no?, de los grupos parroquiales de jóvenes, que es una cosa que a mí me hace siempre muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya ayudado muchísimo aquí un referente profesionalmente hablando y en muchos aspectos, que siga siendo pues ayuda para vosotros, para vuestro día a día y que tengáis más claro pues quién está detrás de esto y qué buscamos. Esto ha sido La Búsqueda, hasta aquí el tercer capítulo. Hasta la próxima.